Muy buenas tardes a cada uno de ustedes en el amor de Cristo martes. Este día martes 31 de marzo del 2026 son las 5:28 de la tarde. Estoy aquí para compartir otra pequeña palabra de parte de mi Señor. Usted sabe que a veces son muy pequeñitas, a veces son muy grandes, a veces son muy cortas, a veces son más extendidas. Depende cómo el Señor los lleve. Un saludo a la hermana Elena Grado. Ya Dillita no la veía y yo me preguntaba en mí misma. Me preguntaba en mí misma, en mi mente, de la hermana Elena Grado, pues ya la vi aquí. Que la paz de Dios esté con ella. Bueno, esta palabra que el Señor me dio, marzo 30 del 2026 a la 1:10 de la madrugada. Y la palabra es, descendió la paloma, así me la dio el Señor, así la voy a dar yo. Todos sabemos eso, ¿verdad? Todos sabemos lo que pasó con el Señor Jesús, cómo su Padre dio testimonio de su Hijo, de su Hijo en Jesucristo. En nadie más descendió paloma, ni en Moisés, ni en Juan. Mire que Juan Jesucristo dio testimonio de Juan diciendo que ningún hijo de mujer como Juan había sido bien como Juan, vea. Pero ni en Juan descendió paloma, ni en los discípulos, ni en Moisés descendió paloma. ¿Por qué no descendió paloma en ellos? Porque ellos no eran hijos de Dios. Y hay una diferencia entre el Hijo de Dios y el humano nacido de mujer. El humano nacido de mujer. Porque nosotros, dice las Escrituras, que nosotros en pecado los concibieron. Entonces, y Jesús no fue de hecho de pecado. Nació de una mujer, pero no fue hecho de pecado. Aunque nació de mujer, pero no fue hecho de pecado. Y fue nacido de una mujer que nadie la había tocado. María estaba de paquetito, nadie la había manoseado, nadie la había ensuciado. Y así nació mi Señor Jesús. Entonces, y Él da testimonio, el Padre da testimonio de su Hijo. Y en nadie más se paró la paloma, en nadie más. Entonces, leamos las Escrituras y seamos conscientes. Porque se muere el perro, le ponen una paloma. Canta el perro, le ponen una paloma. Ladra la perra, le ponen una paloma. Dios mío, es que déjeme decirle que yo uso esta palabra muchas veces que no tienen madre de veramente. No tienen un conocimiento. No miran más allá. Yo no me voy a poner una paloma, señores. Y le voy a decir a mi esposo, mira, papito, cuando yo me muera, no me pongas palomitas, ¿oíste? Mejor poneme el Salmo 23, el 91 y un par de oraciones ahí, los salmos ahí, mejor. A ver si me ayudan. Pero qué paloma, señores. Si nosotros somos hechos de pecados. Algunos en fornicación los hicieron. Y la Escritura lo dice. Y le vuelvo a repetir, Juan el Bautista era un gran hombre de Dios. Los discípulos, y en ninguno de ellos se paró la paloma, nomás en el Hijo de Dios. Fijémoslos, esa excepción, nomás en el Hijo de Dios, ¿para qué? Para dar una identificación. Esa era la identificación que estaba dando Dios Padre, que Él era su Hijo, su Hijo, su Hijo, su Hijo. Y que a Él le siguieran y que a Él le escucharan, porque Él era su Hijo. Por eso lo estaba dando a conocer. Así es que a nosotros quien nos da a conocer es el Espíritu Santo. Cuando danzamos, cuando hacemos cosas
en el espíritu. Pero ¿qué es el espíritu? El espíritu es algo que no se mira. Pues no seamos atrevidos de andarse poniendo paloma, de veramente. Dejemos eso. Esa es blasfemia. Esa es blasfemia. Porque se están considerando, si se ponen la paloma, están considerando Dios y no son Dios. No son Dios, porque acuérdese que Jesús y Padre eran uno mismo. Jesús y Padre, Padre e Hijo eran uno mismo. ¿Mm? Entonces, al sentirse usted que al ponerse usted esa paloma, usted está sintiendo que usted es Dios. Y que usted es hija verdaderamente de Dios y no de pecado, sino que usted nació como Jesús entonces. Pero es que usted no se va a poner paloma. Dios mío. Las mismas escrituras dicen que el Espíritu da testimonio de quienes son verdaderos evangelios. Así es que dejemos la ignorancia, por favor. Esa es blasfemia. Esa es blasfemia. Eso lo hace el diablo. Eso lo hace el diablo porque el diablo quiere ser Dios. El diablo quiere parecerse Dios. El diablo se disfraza como Dios. El diablo lleva a la luz una antorcha como que fuera Dios. Pero no es Dios, es el diablo. Entonces cuando usted misma se pone una paloma, como que usted es Dios, usted es diablo también. Porque es una blasfemia. Es una blasfemia. Palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, Dios mío, Padre eterno. Vamos a leer. Esta palabra vamos a leerla en Mateo. Mateo 3. Mateo 3. Le vamos a leer Mateo 3 del 13 al 17. Al 17 la vamos a leer. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, ya ve, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Este hombre no andaba ahí, que no, si es que ven, te bautizo yo. Y me tomo una selfie que te estoy bautizando. Para que digan que somos familia. Y no, Juancito no anduvo con cosas. No, y deja, y viene la paloma y le tiro con un día porque no se para en mí. Dios mío, convirtámoslos al Señor Jesús. Dejemos de ser diablos, por favor. Dejemos de ser instrumentos de Satanás. Dejemos de ser zapatos de Satanás, Dios mío. Cuando van a entender, por favor, como yo les digo, machete, manténganse sus vainas. Dejemos de andar de arrogante, dice el Señor, que el arrogante lo mira de lejos. Hagámoslos chiquitos, que nadie los mire. Hagámoslos chiquitos, por favor, para que Dios los haga grandes, señores. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, le dijo. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Era el Espíritu mismo de Dios que descendía como paloma sobre de Jesús. Mire.
y le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, mire, lees estas escrituras por Dios y recételas a esos blasfemos, viejas blasfemas que andan ahí. Y una gran, es que yo no puedo creer cómo haya tanta ignorancia. Y yo ando la manda, la canda, la shoria, maseje. En el Isaya catarabaicinto shama. Y kama shiha, chalinga so, y hashi. Y ushima, y kama, y shiashoma, shishayemase. Son blasfemias. Son blasfemias, señores. Mire que de a manada lo vamos a ir al infierno por blasfemos. Porque todos blasfemamos contra el Espíritu Santo. Y dice que podemos tener perdón de toda inmundicia hasta que matemos a Jesús, que lo partamos por pedacitos y lo vendamos como picadillos, tenemos perdón. Pero que los metamos con el Espíritu Santo, no hay salvación. No hay salvación, ni aunque vuelvas a nacer 1000 años después, aunque te produzcas naciendo, no tienes salvación. Si blasfemamos en contra del Espíritu Santo, y casi todos blasfeman, casi todos. Nadie está excepto de no haber blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por ignorancia. Por ignorancia, ¿verdad que por ignorancia? Todo el mundo lo hace por ignorancia. Pero por ignorancia igualmente no. Por ignorancia nos vamos a ir al infierno. Por ignorante los vamos a ir. Por no abrir la mente y meterlos en oración. Por eso, por ignorante los va a llevar el diablo. Por andarlos poniendo, por favor, póngase unos cachos mejor. Póngase unos cachos que se va a ver más bonita. Y dejen de andarse poniendo palomas. ¿Ha visto aquellos que cantan allá? Lamentada Yané Giraldo en dúo. ¿Cómo les gusta copiar al mundo, vea? Enrique y Ana, Pimpinela, el Buki y Marisela. Y muchos que cantan en dúo. ¿Cómo les gusta a los con Biblia copiar al mundo? Les gusta cantar en dúo. En dúo les gusta cantar. Aquella mujer, la media plumada ahí, media lavada y media hombre y media macho, lamentada Yané Giraldo, con su pastorcito, el David Chávez, que cantan en dúo, ¿verdad? Se ponen una gran paloma. Dios mío. Un sope se deberían de poner, un sope. Eso se deberían de poner, un cuervo se deberían de poner. Pero no se metan con lo sagrado. Lo sagrado y lo que es sagrado, déjeme decirle que lo que es del César es del César. Y lo que es de Dios es de Dios. Y es para el uso de solo de Dios. Dios mío, Padre eterno. Es uso solo de Dios. Es exclusividad solo de Dios. Esa palomita no fue cualquier paloma, no fue una garza. Fue el mismo Dios descendiendo de los cielos. Se abrieron los cielos y descendió esa paloma sobre Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy le voy a leer Isaías, en quien tengo complacencia, dijo, vea. ¿Quién dijo? Dios. Él mismo habló: este es mi Hijo, en quien yo tengo complacencia. ¿Por qué él tenía complacencia? Porque Jesús vino en obediencia y vino a obedecer las órdenes de Dios. Jesús no dio un paso sin ser señalado por medio de Dios. Cuando Jesús dio un paso era porque
Dios le decía, vas a caminar para allá y tantos pasos vas a dar. Fue dirigido por Dios. No como hoy en día. Y por eso él decía, en él tengo complacencia. Para eso lo mandé. Fíjese y verá que los padres, entre todos los hijos, tienen uno especial. ¿Qué es especial? ¿Por qué? Porque es obediente, no es malcriado, no le falta respeto a sus padres, es callado, es comprensivo con sus papás. Y hay otros que son el mismo diablo. Perdón, estoy buscando Isaías. Isaías 42:1. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. ¿Solo quién puede hacer justicia? Solo Jesús. A todas las naciones solo Jesús. Él es el único digno de abrir los sellos. Él es el único digno de alabanza y de adoración. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La corona no es para el puerco, no es para el perro. La corona es para Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios mío. Hoy vamos a Mateo 12:18. Dice el 18. Casi lo mismo. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. Pondré mi espíritu sobre él. Y a los gentiles anunciará juicio. A los gentiles anunciará juicio. Bendito sea el nombre de Jesús. A nosotros los iba a anunciar juicio. Voy a Marcos 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde las nubes una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Qué les dijo? Este es mi hijo amado, a él oí, a él obedecer. Cuando vieron la nube que estaban con Jesús en el monte de los olivos, y Jesús se fue a orar, y cayó una nube entre ciertos discípulos, y escucharon una voz en una nube, y escucharon una voz que les dijo, este es mi hijo, a él oíd. Él anduvo cerca de su hijo, dando testimonio de su hijo, que no estaban errados, que estaban siguiendo a la persona adecuada, que no estaban mal. Él anduvo cerca, como diciendo, es como cuando nosotros oramos y de repente sentimos una presencia y te está diciendo el Espíritu Santo, aquí estoy, no estás sola. Cuando tú quieres dejar de orar porque no sientes nada, pero llega aquella presencia. Y no es que sientes aquella presencia, empieza tu cuerpo a hacer algo así, que es el Espíritu Santo que te está diciendo, es que no estás sola, aquí estoy yo. Sigue. O de alguna manera se conecta contigo. Asimismo Dios le estaba diciendo a los discípulos, escúchenlo a Él, obedézcanlo a Él, que este es el camino correcto. No van por caminos equivocados, van por el camino correcto. Síganle a Él. De la misma manera lo estaba haciendo Dios.
Muchas veces lo hizo así. Muchas veces. Así es que en el bautismo de Jesucristo fue que descendió Dios en forma de paloma a su Hijo. Fue Dios que descendió. Fue Dios que descendió en forma de paloma. Como diciendo, aquí estoy contigo, hijo. Es un día especial para ti, hijo. Porque se está bautizando, hijos, porque de aquí para adelante te espera lo bonito. Porque a raíz del bautismo del Espíritu Santo, a raíz del bautismo de Juan en agua, perdón, a raíz del bautismo que se hizo Jesús, que le hizo Juan a Jesús, a raíz de ese bautismo, fue cuando Dios hizo conocer y se hizo conocer Jesús. A raíz de ahí se hizo conocer. Antes del bautismo nadie sabía quién era Jesús, pero cuando Jesús fue y se metió a las aguas y salió de las aguas, de ahí empezó la carrera de Jesús. Entonces fue cuando descendió la paloma, descendió esa paloma que era el mismo Dios en él y se paró en él. Se abrieron los cielos y hubo una voz que dijo, porque le estaba dando esa confianza y esa palmadita, hijo, lo que te espera, hijo amado. Y esto empieza desde ahora, porque dice la palabra que salió de las aguas Jesús y se fue al desierto a pasar 40 días en el desierto, donde fue tentado por Satanás, donde estuvo allá y después de 40 días vino con una autoridad a hablar el evangelio y a buscar a aquellos discípulos que no fue Jesús quien los buscó. Ya estaban ahí porque Dios ya se los tenía ahí, porque lo dice las mismas escrituras. Jesús le dice que tú me lo diste. O sea que Jesús nada hizo por él mismo. Todo lo hizo recetado por el Padre. Todo lo hizo guiado por el Padre. En sí no hizo nada él solo. Todo lo hizo en obediencia. De ahí salió Jesús del desierto y empezó a caminar y empezó a llevarse a los discípulos. Ya sabía dónde iba a ir, ¿por qué? Porque el Padre ya le había dicho, vas a ir allá, vas a ir a por Pedro, de ahí vas a ir por el otro, y vas a ir por el otro, hasta que le dio a 12. Y le dijo, incluso va a ir el diablo ahí. Pero fue Dios quien se los dio. Así es que Jesús no hizo nada él solo. Lo hizo siempre en obediencia a Dios. Lo hizo siempre obedeciendo a Dios. Lo hizo siempre mandado por Dios. Y todo el que es del evangelio de Jesús debe ser siempre mandado por el Espíritu Santo también. Porque aquí no es nada de nosotros, para nosotros decidir, no, si es que yo mando, yo decido, yo pongo, yo quito, yo pongo, yo quito, yo pongo adorador, yo canto allá, yo me pongo, yo quito, yo pongo, yo quito. No, señores, el que abre las puertas y nadie las cierra es Dios y nadie más. Así es que el hombre no tiene por qué poner, el hombre pone a toda clase de personas. Dios no. Dios primero lava para ocupar. Dios primero lava. Dios primero enjabona y le saca brillo a quien va a usar. Porque si yo voy a usar un zapato y está mugroso, ¿qué hago yo? Una noche antes lo limpio y le saco brillo porque mañana lo voy a usar. Si voy a usar el plato, lo lavo bien, la cuchara la lavo muy bien porque la voy a usar, ¿verdad? Primero que se lavan las cosas para usarlas. Entonces Dios primero los limpia. De ahí los manda. El hombre no. El hombre no le importa cómo tú estés. El hombre te sube allá al púlpito. El hombre te manda allá. El hombre te dice, te da ministerios. Estés como estés, te manda. Te manda.
No ve, no ve el mentado pastor que le dijo a mi esposo: ya tienes el llamado del pastor, así te dice Dios. Y le dice mi esposo: te lo dice Dios, me lo dices tú. No se lo estaba diciendo Dios, se lo estaba diciendo el hombre. Porque no miraba que mi esposo estaba con la amante ahí, congregando con la amante. Eso no lo vio. Y ya le estaba dando un llamado de pastorado. Pero no veía que dándole un llamado de pastorado, el hombre en adulterio, fornicación y al lado con su amante. ¿Mm? Dios no hubiera hecho eso. Dios le hubiera dicho: adúltero, fornicario, ¿qué haces con esta mujer que no es tu mujer? No le hubiera dicho: yo te llamo como pastor y la amante va a ser la que te va a ayudar. Y la esposita ya guardadita, de rodillas. ¿Ve? Y así, ve el hombre haciéndose caca en las cosas. Así ve el hombre dando privilegios. Así ve el hombre dando privilegios. El hombre dando privilegios. No le importa si tú eres adúltero o fornicario. Si vienes de acostarte con la otra. Si estás con la amante. No le importa cómo estés. Él te está dando privilegio. Él te está mandando para allá. Él te está mandando para allá. Así es el hombre. No, señores. No agarre cosas que el hombre le dé. Deje que Dios, de veramente Dios le dé. Porque Dios no va a nacer de la nada y le va a decir: aquí te traigo esto. Y va a nacer de la nada: aquí te traigo esto. No. Todo se gana de rodillas. Si usted lleva una búsqueda con Dios, de ahí le va a venir lo que Dios tenga para usted. Pero es una búsqueda. Pero si usted no busca nada, nunca le va a llegar nada. Créame que no. Todo se busca de rodillas. Todo se busca de rodillas. ¿Cómo busca usted el pan de cada día? ¿Cómo busca el dinero para su cartera? Trabajando 10 horas, teniendo 2 trabajos. Así, ¿verdad? Si usted se queda en su cama, no le llega nada. Así mismo son las cosas del Señor. Si usted no se mete en oración, nunca va a tener nada. Nunca va a tener un privilegio. Nunca lo va a tener. Por eso el hombre va haciendo lo que quiere. Usted le doy privilegio para allá, para allá, para allá. Es el hombre. No es Dios, es el hombre. Qué desgracia de veramente. Qué desgracia. Qué desgracia de dándole privilegio a toda clase de animales. Qué desgracia. Por eso están las cosas torcidas como están. Por eso desconocen la verdadera Trinidad. Por eso desconocen el verdadero evangelio. Lo desconocen. Desconocen la verdadera santidad, la desconocen. Porque solo conocen lo del hombre. Porque el hombre los manda, el hombre los trae, el hombre los dirige. No le estoy diciendo que yo apenas tenía poco tiempo, en el evangelio poco tiempo, y ya me ponían a que orara cuando la gente ya se terminaba el culto, me ponían a mí a orar para dar la despedida. ¿Crees tú? A mí me ponían. Y no era Dios que me ponía, eran ellas que me ponían a mí. Mal hecho, mal hecho. Así es que dejemos de hacer lo que Dios nos los manda.
Asegúrese, asegúrese, porque el hombre lo va a llevar por el pantano. El hombre lo puede ver en el pantano y ahí le está dando privilegio. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Que hagamos a un lado a Dios y obedezcamos al hombre nada más y que los pongamos donde el hombre quiere. Eso no es obediencia. Esa es desobediencia. Y los desobedientes no son hijos de Dios. Los desobedientes son hijos de Satanás. Porque la desobediencia no viene de Dios, viene del enemigo. Así es que la paloma descendió sobre el Hijo de Dios, porque en sí no era una paloma, era el mismo Dios en su Hijo, el mismo Dios en su Hijo. Pero Él era el Hijo de Dios, no era hijo de pecado. Así es que deje de andar usted poniéndose palomas. Deje de andarse poniendo paloma, porque esa es blasfemia. Esa es blasfemia. No blasfememos, no juguemos con las cosas sagradas de Dios. No haga lo que hizo el familiar de Nabucodonosor, que aquellas cosas sagradas las usó para tomar con las prostitutas, para las concubinas, para con los cerdos, para con los animales, usó las cosas santas. Y esa misma noche, Dios lo quitó, lo borró por haber usado sus cosas sagradas. Y que eran cosas, pero eran cosas que eran cosas que eran especialmente para el uso sagrado de las cosas de Dios. Eran utensilios que eran especialmente para las cosas sagradas de Dios. No eran para que cualquiera pusiera la boca. Si es que los levitas hasta para comer pan tenían que santificarse. Si la familia de los levitas no estaban santificados, no podían comer de aquello consagrado. No digamos ahora. Es blasfemia cuando usted piensa que es el Hijo de Dios poniéndose paloma. Así es que un favor se le hace aquí con la palabra, para que no cometa esos errores. Y andan poniendo paloma por todos lados. Ese es blasfema. Son gente blasfema. No tienen entendimiento. No miran más allá. Y es lo que no entiende esta gente, tan para confusión. Para confusión, ¿por qué? Mire, yo puedo ser la mejor profeta. Yo puedo ser la mejor profeta. Yo le puedo decir qué color de calzón anda. Si Dios me pusiera a adivinarle el color del calzón a usted. Porque eso viene de Dios. Hasta le podría adivinar un ejemplo. Hasta le podría adivinar qué color de calzón carga, qué es lo que comió. Si Dios me diera ese privilegio. Pero ni aun siendo esa profeta que yo le adivine qué fue lo que comió y cuántos dientes tiene. Ni así yo me voy a poner paloma. Dios, líbrame, Dios. Jehová reprenda al diablo. Hay que tener respeto por las cosas de Dios y cada quien en su lugar. Cada quien donde pertenece. No blasfememos. No blasfememos. Aparte de chuecos que estamos, vamos a blasfemar todavía, Dios mío. Hemos terminado. Buenas tardes.